explicaremos la metodología que se llevó a cabo para nuestro proyecto en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, sobre la composta, en la cual se llevó a cabo el proceso de la descomposición de los desperdicios orgánicos, donde la materia vegetal y animal se transforman en abono. El procedimiento general es el siguiente. Paso número 1. Vestir de forma apropiada. Para este necesitaremos usar pantalones de mezclilla, botas o tenis, con el propósito de utilizar ropa cómoda y de trabajo para poder ejecutar las actividades necesarias para realizar la composta. Paso número 2. Obtener la cubeta. Para este necesitaremos una cubeta de 20 litros, la cual obtendremos de nuestros hogares, con el propósito de agujerarlo con un taladro 5 centímetros antes del tope, para que se puedan oxigenar los desechos para poder llevar a cabo el proceso de descomposición de la composta. Paso número 3. Obtener residuos orgánicos vegetales. Para este necesitaremos 2 kilogramos de residuos orgánicos vegetales, los cuales conseguiremos de nuestros hogares con el propósito de triturarlos en pequeños pedazos para que se descompongan con más facilidad durante el proceso. Paso número 4. Conseguir la tierra y colocarla. Para este necesitaremos 2 kilogramos de tierra para jardín y una pala grande, con el propósito de colocarla en el bote e irlo llenando, siguiendo el mismo proceso. Primero poner una capa de tierra y luego capa de residuos, hasta terminar con una capa de tierra. Paso número 5. Conseguir la pala y colocar los residuos, con el propósito de vaciar los residuos en el bote de forma correcta, siguiendo el proceso anterior para que los residuos queden atrapados en capas de tierra. Paso número 6. Obtener palo de escoba y revolver la composta. Para este necesitaremos un palo de escoba. Todo esto con el propósito de revolver la composta semanalmente para eliminar la humedad y el calor excesivo. Paso número 7. Obtener la bolsa de plástico y tapar la composta, con el propósito de aumentar la temperatura dentro del bote de la composta y así hacer que los microorganismos puedan descomponer los residuos de forma correcta. Paso número 8. Obtener la cuerda y sujetar la bolsa. Para esto necesitaremos una cuerda de 2 metros. Todo esto con el propósito de amarrar la bolsa negra al bote con la cuerda, haciendo un nudo para que ésta no se vuele con el aire. Paso número 9. Obtener el recipiente y humedecer la composta. Para este necesitaremos un recipiente plástico de 1 litro. Todo esto con el propósito de mejorar la composta, manteniéndola con cierto grado de humedad benéfico para la descomposición. Paso número 10. Vaciar la composta en el árbol asignado por la instructora, en este caso, Betsa. Todo esto con el propósito de principalmente mejorar el proceso de crecimiento del árbol. Ahora describiremos el procedimiento específico. El viernes de cada semana, revolver y vaciar a otra cubeta o bolsa de basura la composta, pues como anteriormente mencionado, elimina la humedad y el calor excesivo y ayuda a mantener estable y continuo el proceso de descomposición. Paso número 1. Retirar la bolsa de basura y abrir el bote con la composta adentro. Paso número 2. Revolver la composta con un palo de escoba. El palo tiene que llegar lo más cerca posible al fondo. Después, este se inclina y se ejerce presión para subir la composta que se encuentra en el fondo. Revolverla eficazmente. Debemos repetir esto varias veces. Paso número 3. Vaciar la composta en una bolsa de plástico o en otra cubeta, teniendo la precaución de no tirar la composta en el piso. Se requieren 2 personas, una que la sostenga la cubeta y otra que detenga la bolsa y vacíe la composta. Paso número 4. La composta se regresa al bote inicial y si es necesario, bajo el criterio de la instructora, se debe de humedecer, vaciando en ella la cantidad de agua indicada. Si es así, revolverla una última vez. Paso número 5. Finalmente, la composta se tapará nuevamente colocando el bote dentro de la bolsa de plástico y sujetándola con la cuerda, llevándose a cabo un nudo. Created using Powtoon.